Bueno, ya hemos visto un poco lo que en la primera clase, lo que eran las acciones de la iglesia y cómo esas acciones hay que darle sentido, ¿no? Luego veíamos por qué hablábamos de pastoral en la iglesia, organización pastoral, proyecto pastoral, trabajo pastoral. Pongamos el objetivo que querramos y era necesario un poco clarificar lo que entendíamos por pastoral, ¿no? De dónde venía este término. Y desde las escrituras, desde la Biblia, veíamos que ya esto está referido a Dios, ¿no? A Dios desde la cultura de los que son llamados por el Señor para guiar a su pueblo. Entonces partían de esa cultura, ¿no? De pastores, y ellos veían de esa forma la misión que el Señor le encomendaba. Esta misión que les daba, ellos lo veían desde su oficio, desde su trabajo, ese trabajo de pastor. Incluso veíamos como las acciones de Dios, las acciones del Señor sobre su pueblo, también ellos lo toman, ¿no? Como un pastor. Y veíamos como el Éxodo en los salmos son leídos desde esta figura, el pastor que libera a su pueblo y les conduce por el desierto. Bien, hoy vamos a hacer un recorrido por un poco todo el transcurso. Vamos a coger un poco la historia, ¿ya? Vamos a hacer un recorrido de, de cómo la iglesia se ha ido desarrollando, cómo la iglesia ha ido cumpliendo esa misión. Pero es interesante ver cómo en cada época, en cada tiempo, la iglesia va tomando un sentido, va dándole un matiz. Y esto es interesante y esto va a ser bastante curioso. Le va dando un sentido, un matiz, de acuerdo a los acontecimientos que se va dando incluso en el mundo, en la humanidad. La iglesia a veces también va girando, va cogiendo otros detalles. Y vamos a hacer un recorrido para darnos cuenta cómo este trabajo pastoral, esta tarea que es de la iglesia evangelizar, cómo en el tiempo, en la historia, cómo va tomando diferentes rostros, diferentes formas de entender el trabajo de la iglesia. No vamos a entrar a criticar si es bueno, si es malo. Simplemente vamos a recorrer y vamos a darnos cuenta cómo la iglesia ha ido caminando. ¿Ya? A ver, voy a compartir un rato. Bien, ahora les comparto. Bien, pueden ver, ¿no? Sí, sí. Logran ver la diapositiva, ¿sí? Muy bien, ya. Vamos a hacer un recorrido. Eh, la acción pastoral, o la acción de la iglesia, o sea, la pastoral de la iglesia, en la historia de la iglesia. Es interesante ver cómo cada época va dando un rostro a la iglesia, ¿sí? Y los que conformamos la iglesia muchas veces nos vamos acomodando a esos momentos, ¿no? Y vamos a ver cómo va evolucionando. A veces se pierde también el sentido. Bien, bueno, empezaríamos diciendo, mira, la iglesia tiene como primera misión lo que hemos dicho, ¿no? Anunciar la salvación. La tarea de la iglesia es anunciar esta salvación que nos trajo Cristo, que la salvación llegue a todos, a todas las generaciones, al mundo entero. Algunos dicen incluso que lo que nosotros conocemos, el fin del mundo, y que lo relacionamos con estos momentos apocalípticos, es decir, intentamos relacionar con el apocalipsis, ¿no?
Hay algunos que dicen que el fin del mundo será cuando el mensaje de salvación haya llegado a todos y lo hayan aceptado. Bueno, tiene lógica, ¿no? Porque dice, Cristo reinará en este mundo y, y que Cristo reine en el mundo es que le hayan aceptado a Jesús. Solo así puede ser rey, si es aceptado. Si no es aceptado, no puede ser rey. Entonces, algunos intentan hablar de esa forma el fin del mundo, y claro, ya sé que la mentalidad común es que el fin del mundo lo tomamos con imágenes apocalípticas, ¿no? Y relacionamos el apocalipsis con el fin del mundo. Bueno, no es una lectura tan acertada, pero otros piensan así, ¿no? Por lo tanto, la misión de la iglesia vendría a ser anunciar la salvación de Cristo, ¿no? Es necesario, cada época, cada tiempo, cada generación necesita seguir anunciando a Cristo. Bien, por eso pongo desde diferentes espacios para poder entender que la evangelización no se reduce solo a un campo, ¿no? Y porque podríamos pensar, y muchas veces lo hemos pensado, ¿no? Que la evangelización solo se reduce a la catequesis, y a veces nos centramos eso, ¿no? Evangelizar igual o sinónimo de dar catequesis. Es un aspecto de la evangelización, o es un campo, es un momento, pero no se reduce. Incluso la liturgia también es evangelizar. Una buena celebración, por ejemplo, también te acerca a Dios, te hace sentir, ¿no? Que Jesús está ahí contigo, te está salvando. A ver, ahora pregunto, para ir dialogando. Hemos dicho que la misión de la iglesia es anunciar la salvación. Y esta salvación hay que anunciarla en diferentes campos. Y lo que les decía es que a veces hemos reducido solo este campo de evangelizar con la catequesis, ¿no? Decimos, bueno, la catequesis es... No, hay diferentes espacios. ¿Qué espacios más para evangelizar tenemos en nuestra realidad, en nuestro mundo, o donde vivimos? A ver, ¿qué espacios más hay de evangelización? ¿O qué lugares? No me refiero a los pueblitos, allá ya sabemos que hay pueblitos y hay que evangelizar. Me refiero, poner un ejemplo, ¿no? Bueno, la catequesis es uno de los espacios para evangelizar, bien, pero hay más. ¿Cuáles serían esos otros espacios que hay que evangelizar y hay que llevar y hay que anunciar la salvación de Cristo? Padre, disculpe. Podría ser, por ejemplo, nuestro centro de trabajo. En el caso mío, yo trabajo en un centro de salud. Entonces, de Muy repente, bien. la atención a los pacientes, conversarles sobre la venida de Cristo, de repente en las familias, los Bueno, nuevos ya, hogares que están bueno, formándose. sí, vamos por partes. Muy bien, has dicho algo cierto, ¿no? La tarea o el campo médico, está claro. Es otro campo donde tiene un lenguaje donde hay que anunciar la salvación. Y en el caso concreto que has dicho en el hospital, la tarea de evangelizar consistirá en dar esperanza, ¿no? Ánimo a las personas que ahí están sufriendo. Es otro campo interesante, ¿se dan cuenta? Es otro campo para anunciar, es otro campo para evangelizar. A ver, ¿qué más encontraríamos? Ya la catequesis, los hospitales, que sería el campo médico, vamos a la pastoral de salud, podríamos decirlo, para, para dar nombre y abarcar un poco más. La pastoral de la salud, mira, también necesitamos ocupar esos campos. ¿Qué otro campo más? A ver, ¿qué otro espacio más habría? Con el canto. Ya, pero ¿qué espacio cubrirías, a ver, con el canto? La catequesis está claro, vienen los niños, das catequesis. El ejemplo que ha puesto la hermana Rocío, ¿no? La pastoral de la salud, un campo concreto, ¿no? Donde se evangeliza eso. ¿Qué otro espacio más habría? Blackmer, a ver, La pastoral de la familia, padre. muy bien. Otro campo.
donde hay que evangelizar es la familia, no es nada fácil. La familia en el hecho, y tiene también un lenguaje todo, una forma de trabajar con las familias. Matrimonios, no solamente para que se reduzca, no solamente se reduce, no, a preparar para el matrimonio, no. Es más amplio la pastoral familiar. Incluso hasta catequesis se puede dar. La catequesis familiar está, que forma parte, ¿no? Pero es más amplio. El acompañar, trabajar con ellos, el animarles. Otro campo, otro espacio así concreto donde uno se da cuenta y dice, aquí hay que evangelizar la familia. A ver, ya hemos encontrado la catequesis, eh, la pastoral de la salud, la pastoral familiar. ¿Qué más? A ver, ¿qué otros campos tenemos? A ver, Platner. Bueno, voy a nombrar a mi madre, si se animan. Ferlinda, Nora. Bueno, Nora trabaja en la pastoral familiar, ¿no, Nora? No, padre, yo estoy con el grupo Legión de María de adulto Ah, mayor general. ya te has escapado ya. Bueno, Padre, mira, pero algo cierto has dicho también. Un ratito, los adultos es otro campo, la pastoral del adulto. Es otro campo también interesante para donde tenemos Sí, que sí, evangelizar, o padre. sea, Sí, sí, y hay otro trabajo, ¿no? De seguir anunciando a Cristo y en esa etapa de la vida más todavía, ¿no? Donde muchos desesperan. Y también mira sí, otro trabajo. Y eso sí. se podría unir con, sí, la pastoral del adulto. Sí, Nora, a ver, querías decir algo. Yo te corté, creo. No, padre, decía que en ese campo necesitan bastante, Mm, pero así como los niños también están inquietos, quieren saber más, conocer más, y entonces necesito yo prepararme más para poder responder a las dudas de ellos claro, también. sí, es cierto, sí. Y aquí todavía eso del asilo no es tan acogido porque la realidad es distinta, ¿no? Por ejemplo, aquí normalmente los ancianos son parte de la familia y están en casa, ¿no? Con el hijo, el matrimonio joven, los nietos, y ahí forma parte el anciano y tenemos, ¿no? Por ejemplo, Europa es distinto, ahí los asilos hay un montón porque la gente mayor los mandan ahí. Entonces, cuando eso aparezca con más fuerza aquí, sea más notable en nuestro ambiente, claro, es necesario tener una pastoral, ¿no? Que acompañe ahí. Aquí todavía, como les digo, nuestra cultura es un poco distinta, ¿no? Nuestra cultura no es tan bien visto ni para la familia, no se siente bien cuando se deshace del anciano. Todavía nuestra cultura es más acogedora, ¿no? Puede vivir entre nosotros. Hay culturas europeas que no, que es el anciano al asilo. A ver, ¿qué otro campo más? Ya vamos encontrando varios campos. Padre, en Huancayo también había este grupo de niños pequeños menores de 8 años que los llamaban el trigo verde. Esos son los de infancia misionera, ¿no? Ellos Sí, actúan con trigos, son trigos. Como ya hace frío, no maduran, solo verdes se quedan. No, mentira. Ya, sí, y es de la pastoral de con los niños. Bueno, ahí puede entrar la catequesis, ¿no? La catequesis que no solo es referido para los niños, pero también abarca, ¿no? Abarca todo esto, ese trabajo. Bueno, la infancia misionera. Luego no olviden también, claro, aquí no hay un profesor, ¿no? Hay profesores aquí, que también otro campo de evangelizar son los colegios. Por eso tenemos las clases de religión. Por eso la clase de religión hay que ver como una tarea evangelizadora, no solamente como una clase,
Sí, es distinta a la catequesis también, no es catequesis. El colegio normalmente lo que haces es dar fundamento a la fe, dar fundamento a las cuestiones que el joven tiene, ¿no? Y se le explica. Pero es un campo también que al menos acá en Perú nos permiten responder a ese campo de los colegios. No todos los países sudamericanos, para hablar cerca a nosotros, tienen clases de religión. El gobierno no permite a todos. Por ejemplo, México no tienen clases de religión, no hay profesor de religión. Ahí los niños van a las catequesis. Es la forma de evangelizar desde las catequesis porque no hay colegio. En el colegio no hay esas clases. De los pocos de Sudamérica que tenemos clases de religión será Perú. De los pocos que tenemos. Hay que aprovechar eso. Por eso nuestra historia también nos une mucho, ¿no? A la fe, a la religión. Entonces, aquí tenemos, y es otro campo de evangelización bastante amplia, ¿no? Bastante también agotadora. Y hemos encontrado otro espacio. Otro espacio son las universidades. O sea, ahí también el joven en la universidad necesita escuchar a Dios. También hay ese trabajo, gracias a Dios, en Perú nos permiten todavía. Hay capellanías, lo que se llama capellanías en algunas universidades, donde hay un sacerdote que se encarga de organizar la pastoral, ¿no? La pastoral ahí, con todos los universitarios. Entonces, es otra tarea bonita y grande, la pastoral universitaria, otro espacio para evangelizar, otro ambiente donde encuentras muchas personas. Y es necesario, ¿sí? Y así podríamos saber, mira, hablar de diferentes espacios de evangelización, diferentes lugares donde, por eso, todo espacio que hay en el mundo, o sea, todo espacio que hay, eh, es necesario evangelización. Es necesario anunciar la salvación de Cristo en los diferentes espacios. Cuantos espacios hay en el mundo, es necesario evangelizar, es necesario anunciar. Para que crezca, para hacer crecer el reino iniciado por Cristo. Esto es la tarea de la evangelización. En otras palabras, esta es la tarea de la pastoral que hacemos nosotros, que es seguir anunciando la salvación de Cristo en todos los espacios que pueda haber en el mundo o en nuestras parroquias, para hacer crecer el reino iniciado por Cristo, para que crezca ese reino. Lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál sería el fin del mundo si podemos tomar esa expresión? Cuando todos hayan escuchado o hayan recibido y aceptado la salvación de Cristo. Bueno, ¿cuándo será eso? Ya no lo sabemos. Entonces, esta tarea sufrirá cambios. Esto es lo que les voy a decir. Mira, para que tengan en cuenta, lo que hemos explicado ahora, o sea, donde nos hemos detenido hasta ahorita buen tiempo es en esta primera parte, ¿no? Esto que quede claro, ¿cuál es la misión? ¿Qué es la pastoral en la iglesia? ¿Cuál es la tarea de la pastoral? ¿Qué debemos hacer cuando decimos vamos a ser pastoral? Es anunciar la salvación de Cristo en todos los espacios que hay. Claro, tú no vas a estar en todos los espacios, está claro. Sino lo decimos para que nos demos cuenta que hay varios espacios de evangelización. Uno va buscando dónde le gusta, dónde va a anunciar esta salvación. Cada uno va buscando. Por eso les he dicho la vez pasada, busquen o vayan viendo dónde van a trabajar y dónde van a hacer este proyecto pastoral. Bien, ahora, esta tarea, lo que les acabo de decir, va a sufrir cambios en las diversas etapas de la historia. Eso es lo que vamos a intentar ahora explicar, entender. Vamos a recorrer un poco la historia y cómo la iglesia en esa historia va anunciando, va realizando este anuncio de la salvación, pero como decimos ya, va a sufrir cambios. ¿Ya?
va a sufrir algunos cambios en diversas épocas de la historia. Bien, vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo está claro. Sí, padre, todo está claro, padre. Vale. Entonces te voy a preguntar. Mentira, hablamos. Ya, empezamos. Vladimir está preparado. Vladimir, ¿tú eres papá ya? Claro, padre. Feliz día del padre, entonces, aunque pasadito. Pasadito. Sí, padre. Gracias, padre. Claro. Feliz día del padre, me he recordado. Ya. Todas las demás, bueno, son mujeres, serán mamás, entonces ya nos saludamos porque ya pasó su día. Entonces, ahora vamos a ver, la acción de la iglesia o la pastoral de la iglesia o la tarea de la iglesia, el trabajo, pongamos el nombre que le pongamos, en el Imperio Romano, es decir, siglo II al siglo III, ¿ya? Y los inicios de la iglesia, prácticamente los inicios de la iglesia, o sea, los primeros pasos que va a dar la iglesia, los primeros, sí, los primeros anuncios que se va a hacer, ¿ya? Sabemos que Jesucristo caminó con sus apóstoles 3 años enseñándole, anunciando. Luego Él entrega su vida por nosotros, resucita y se va al Padre y envía al Espíritu Santo. Entonces de ahí arranca, ¿no? La iglesia a caminar. Ahora está con Cristo, cierto, pero no camina físicamente con Cristo, ¿no? Lo que sí hacían los apóstoles. Pero va a caminar asistido por Jesús y por el Espíritu Santo también. Vamos a ver cómo la iglesia hace este camino en estos primeros siglos. Está claro después de Jesús. En estos primeros siglos, cómo va caminando en la historia y la historia, a ver, ¿a qué le invita a la iglesia? ¿A qué le mueve a la iglesia? De hecho, esta primera etapa es interesante. Y como decimos, no olvidemos los inicios, porque ahí está la esencia de nuestra fe, ahí está la esencia de la iglesia. El tiempo, los sucesos pueden hacerle cambiar, está claro. Pero aquí hay que estar atentos para ver la esencia. Entonces, ¿cómo se miraba la iglesia? Eso, cuando hablamos de concepción de la iglesia, es cómo se miraba a la iglesia en esos primeros años. Dice, la iglesia es como una comunidad. Eso es interesante. Mira, ¿cómo se ve a la iglesia al inicio? Nosotros decimos, la iglesia, ahora ¿qué diríamos de la iglesia? La iglesia es jerárquica, decimos, ¿no? Ya porque nosotros hemos conocido así, pero al inicio no. La iglesia es una comunidad. Por eso, al inicio, cuando se ve los primeros pueblos que se van haciendo cristianos, se les conoce como la comunidad, las mismas cartas, ¿no? La comunidad de Corintio, la comunidad de Roma. Entonces, se conoce como comunidad, ¿no? O sea, no tanto ni iglesia siquiera, es como una comunidad, ¿sí? Como una familia. Entonces, la iglesia como comunidad. ¿Y a qué invita a la iglesia como comunidad? Llama a anunciar la salvación. ¿Ya? Eso, o sea, la iglesia es una comunidad, es una familia. De ahí vienen, ¿no? Las casas también, se reunían las casas, una familia. Es un grupo que está muy unido. Y lo que predomina, ¿qué es eso? Es el misterio, es decir, aceptar esa salvación y esa salvación que te lleva a estar unido, a ser familia. Eso es lo que predomina al inicio. También son conocidos como los compañeros de camino. Sí, hay una parte donde se les llama a ellos, ¿no? Los del camino. Esto es interesante también porque podemos ver a la iglesia como la ven, como los que caminan, los que avanzan, pero juntos, los que están yendo juntos, los que caminan ayudándose. Ya. De esta forma, al inicio se ve a la iglesia.
Y esta es la imagen a veces que ahora se quiere rescatar, ¿no? Por eso decimos, la parroquia que es comunidad de comunidades. Bueno, le viene de aquí, viene de estos primeros siglos. Se intenta rescatar lo que ya se vivía al inicio. Pues la iglesia es la comunidad de las comunidades, es la comunidad llamada a anunciar la salvación, ya saben, ¿para qué estamos? También conocida como los compañeros de camino. Ahora, según cómo se concibe, cómo se piensa a la iglesia, está claro que de ahí sale lo que hace. Como yo pienso a la iglesia, así sale lo que la iglesia va a hacer. Mejor dicho, como yo siento y pienso a la iglesia, también de esa forma veré cómo actúa la iglesia. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo la iglesia en los primeros siglos es una comunidad, unos compañeros que caminan juntos. Ahora, ¿qué acciones podemos notar en esta iglesia? ¿Qué acciones podemos ver en esta forma de ver la iglesia? Entonces, ¿qué hacía entonces la iglesia que es pensada o que es vista como una comunidad, como compañeros de camino? Anuncia la palabra. Eso es lo primero que hacen. Anuncian la palabra. También aquí podemos incluir la catequesis. Si ves los evangelios, ellos no empiezan a contar lo que Dios ha hecho en ellos. Si ves los hechos de los apóstoles, cuando ellos anuncian, no cuentan lo que Dios ha hecho en ellos, sino ellos empiezan a contar. Y en los hechos de los apóstoles es interesante, porque relata un poco cómo la iglesia va caminando, cómo se va organizando. Pero su predicación es de ellos, ¿no? A este Cristo que ustedes mataron, cuando hablan los judíos, ¿no? Ahora les anunciamos que está vivo, que ha muerto y ha resucitado por ti y te ha salvado. Anuncian la salvación, anuncian la palabra. Lo que nosotros conoceríamos como el carisma ahora, ¿no? Anuncian el carisma. Lo que anuncian es eso, que anuncia a Jesús, que ha muerto y ha resucitado para salvarte. Eso es lo que anuncian. Y al anunciar viene la respuesta, ¿no? Y entonces si anuncias, das a conocer a Jesús, a Dios, y hay una respuesta, eso se llama fe. Por lo tanto, lo primero que se está priorizando es la fe, que esta persona crea, acepte, luego vendrá todo lo demás, ¿ya? Por eso les decía, según cómo piensas a la iglesia, vendrá tu forma de actuar o verás cómo actúa la iglesia. Eso se nota también en las parroquias. ¿Ya? Eso sí hay que tener en cuenta. Y eso también sirve para nosotros. Según lo que tú pienses que es la iglesia, pensarás cómo actúa o harás o actuarás tú de acuerdo a cómo tú sientes cómo es la iglesia. Entonces la iglesia como comunidad, compañeros de camino, entonces la tarea es anunciar la palabra. Vamos a anunciar la palabra para que nuestra comunidad crezca, para que la salvación llegue a más. ¿Sí? Lo primero que anuncian es eso, te anuncia a Jesucristo que está vivo, ha resucitado y te ha salvado. Listo. Una vez que anunció la palabra, incluimos ahí la catequesis, viene ya viene el sacramento, ¿no? Es como decir, como la celebración por medio del cual realiza todo lo que se te ha anunciado hasta ahora. Entonces ya viene lo que es el bautismo, incluido lo que es la confirmación, la Eucaristía, es decir, celebra, primero anunciado, primero catequizado, luego viene ya la celebración. Entonces, esto lo podemos conocer cuando nos referimos ya a ese anuncio como catequesis, lo conocemos como el catecumenado, es lo que realizan al inicio, es lo que se realiza al inicio. Dicen que tendría una duración de 3 años, más o menos. ¿Sí? Pero es la tarea del catecumenado, es lo que se hacía ahí. Bueno, aquí
podríamos matizar un poco incluso cuando hablamos del catecumenado, porque una cosa es anunciar a los que vienen del paganismo, ¿no? Que no tienen ni idea, ¿no? De la fe, no tienen ni idea. Pero cosa distinta sería con un judío que ya tiene fe. Y nosotros partimos de ahí, partimos del judaísmo, de esta primera parte. Entonces, claro, la cuestión queda ahí, ¿no? O sea, la pregunta, el cuestionamiento queda, ¿no? Entonces, ¿qué trato había con uno y con otro? ¿Verdad? Tendría que haber una diferencia, porque una cosa es uno que no tiene fe y que hay que anunciarlo desde el principio, y otro es aquel que ya tiene fe, que anuncias a él, ¿no? Porque ya el camino lo ha recorrido también como nosotros, ¿verdad? Entonces viene otra parte. Bien, el catecumenado de 3 años. Vienen los agentes. Ahora, agentes quiere decir quiénes participaban o cuál era la función, ¿no? de la iglesia, de los que conforman la iglesia en ese tiempo. Bueno, tenemos ahí cómo se pensaba la iglesia, de ahí sale una acción, esta es la acción de la iglesia, y los que participaban, los que formaban parte, eh, cómo eran considerados y cuál era su trabajo, cuál era su acción. Todos los agentes. Se resalta la existencia de la comunidad, siempre la comunidad, donde existe clérigos y laicos, pero esto no era marcado todavía. En ese tiempo no, porque aquí lo que más se resalta, todos se evangelizan. Entonces, sí, hay clérigos, hay presbíteros, y hay laicos, o sea, hay fieles. Hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Pero no hay todavía una tarea marcada, ¿no? Entre, bueno, el clérigo y él va a anunciar y el laico va a escuchar, no. Todos evangelizan, todos tienen esa misión de evangelizar. ¿Cuál era la diferencia entonces en ese tiempo? Solamente entre creyentes y no creyentes. Esa era la diferencia que había. O ahí se ubicaban, entre creyentes y no creyentes, nada más. Nuevamente, eso nos da a entender, ¿no? La comunidad. Todos formamos parte de esta comunidad, de este pueblo. Está claro que existe ya clérigos y laicos, o sea, existen presbíteros, ¿no? Los apóstoles Pablo, Tito, Timoteo, encargados, eran conocidos sobre todo como encargados de una comunidad, ¿sí? Encargados que animan la fe de esa comunidad, pero todos evangelizan, todos. La distinción más marcada entonces no es clérigos y laicos, sino creyentes y no creyentes. Esa es la distinción más clara que hay en ese tiempo. Bueno, hasta aquí. A ver, ¿alguna pregunta? Vladmer, Nora, Maribel, Rocío, Oferlinda, Pamela, Nora. Está claro lo que nos está diciendo. Vamos entendiendo bien, padre. Está claro, ¿Alguna cosa? ¿Sí? ¿Pero algo que les cuestione, algo que les llame la atención? Continuamos. Sí, padre. Sí, padre, continuamos. Ya, están entendiendo, ¿no? Sí, padre. Ya vamos a ver. Bueno, vamos a pasar de época, ¿ya? A ver, si pasamos de época, ya hemos visto los primeros siglos, ¿no? Los 3 primeros siglos de la iglesia. Mira, así va caminando. La iglesia va caminando así. Ya, así va realizando su trabajo pastoral, su acción. Ya hemos visto cuál es su trabajo pastoral. Pasamos a la época patrística, los padres de la iglesia, vamos a decir, ¿sí? Los primeros predicadores, los primeros teólogos también podríamos decir. Pero lo que nos interesa es la acción pastoral ahora durante el imperio. Esto es interesante. Siglo IV a siglo VII, porque aquí hay
hay un momento especial, un hito, ¿no? Eh, el momento cuando pasa la iglesia de ser perseguida, el cristianismo de ser perseguido, pasa no a ser oficial todavía, ¿no? Sino a tener libertad. O sea, ya se acabaron las persecuciones. En la anterior que hemos visto, la anterior época, es el tiempo de las persecuciones, tiempo donde el cristianismo todavía es bastante valiente. Hay que dar testimonio, ¿no? Hasta con la muerte, hasta con la sangre. Y las persecuciones lleva a eso, y también lo que les decía, ¿no? Hay que remarcar esto, que hay mucha gente también que viene del paganismo. Entonces, la tarea con ellos es anuncia a Jesús, o sea, el carisma, anúnciale quién es Él, qué ha hecho por ti, para que Él pueda también descubrir que hay un Dios que ha muerto y ha resucitado y le ha salvado a Él. Sí, un poco para diferenciar, porque ellos también tendrían sus creencias, sus divinidades. Bueno, entonces esa es la primera parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora cuando la iglesia deja de ser perseguida? Y si es perseguida, la evangelización crece, avanza, y va a pasar la iglesia de ser aceptada, es decir, de eh, permitirle desarrollar, permitirle vivir, permitir realizarse, luego pasa en poco tiempo a ser religión oficial del imperio, y esto cambia todavía más, todavía cambia incluso la forma de actuar de la iglesia. Entonces, vamos a entrar a ese siglo, ¿no? La acción pastoral en el imperio, a ver cómo actúa la iglesia en el imperio. Ya estamos en el siglo IV al siglo VII, ¿ya? Entonces la iglesia pasa de ser perseguida a libre, lo que decía, 313, por medio del edicto, ¿no? Ya no eres perseguida, sino que tienes libertad, puedes celebrar, puedes realizarte, puedes evangelizar sin miedo. Es en esta época cuando ya se empiezan a construir también iglesias, templos. Antes, como eres perseguida, es difícil, no puedes tanto. Por eso la iglesia en las casas. Aquí no, aquí cambia. Ahora ya puedes construir tus templos, te puedes reunir sin que te pase nada. Así es que tranquila. Disminuye el martirio. Claro, antes, perseguida, odiada, muchos mártires, ¿no? Entregan la vida y ese es el testimonio. Hay que iniciarles bien. ¿Por qué? Porque no es fácil ser cristiano. Tienen que ser convencidos. Por eso el catecumenado. Anúnciale bien a Jesucristo. Sí, que sean convencidos. ¿Por qué? Porque lo que viene no es fácil, es difícil. Odio, persecución. Entonces, que él esté convencido de lo que va a creer para que luego pueda vivir en ese ambiente difícil. Sí, necesario por eso el catecumenado. Pasamos una iglesia donde disminuye el martirio, no hay persecución, por lo tanto, baja el martirio. También la misión y el catecumenado, claro. Si antes eras perseguido, no podías hablar abiertamente, entonces se nota más la misión en el sentido de que eh, donde estás anuncias, aprovechas la ocasión que tienes, así sea pequeña, pero aprovechas para anunciar, porque luego no tendrás ese momento, esa ocasión. Entonces no descuidas tu evangelización, no descuidas tu misión. Y el cristiano actúa así. Aprovechas el mínimo detalle o aprovecha el tiempo que tiene, el espacio que tiene, aprovecha para evangelizar. Ahora cambia. Y eres libre, ya nadie te persigue, tienes todo el espacio para ti, tienes todo el tiempo para ti, por lo tanto disminuye el martirio, disminuye la misión y el catecumenado. ¿Y cómo se va a entender la iglesia? Mira cómo va cambiando. Antes hemos dicho, en los primeros siglos, ¿cómo se entiende la iglesia? ¿Cómo se le ve a la iglesia? A ver, les pregunto. Como una comunidad que anuncia a Cristo Muy y bien, en los como primeros una siglos. comunidad.
Eso, como una comunidad. Mira, esa concepción de iglesia cambia en este tiempo por toda esta situación histórica que les expliqué. La iglesia se entiende ahora como madre y esposa. ¿Y la madre qué hace? Ahora les pregunto. Educa, protege. Cuida, sí, muy bien. Educa, protege, cuida. La esposa también. La esposa también lo que hace es proteger, cuidar. La iglesia coge estas imágenes ahora. Entonces, cambia, ¿no? De esa iglesia que su tarea es anunciar, aprovechar hasta el mínimo momento, espacio que tienes para evangelizar, introducir bien a los que vienen, a los que has invitado, a los que te han hecho caso, porque lo que viene no es fácil, entonces tienes que hacer un buen comienzo, un buen inicio, cambia esa concepción. Entonces la iglesia ahora se centra en, hay que cuidar, como ya eres libre y luego te vas a convertir en religión oficial del imperio, es decir, la religión aquí es del imperio, es la católica o la cristiana, bueno, la católica, entonces, claro, la tarea cambia, ¿no? Va a decaer el catecumenado, como hemos dicho, disminuye el martirio, la iglesia se entiende como madre y esposa. Es decir, su tarea es cuidar. Van a empezar las herejías. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? Cuidar. Se va a centrar, su tarea es cuidar que no se pierda esto, que no se pierda lo otro, que se enseñe solo la verdad. Esa va a ser su tarea. Entonces se va perdiendo ese sentido de misión, ¿no? De catecumenado, de formar bien, sino ahora nos dedicamos a cuidar lo que tenemos, a cuidar lo que hemos logrado. O sea, cuidemos, incluso sería, ¿no? Cuidemos que somos religión oficial del imperio. Si descuidamos, perdemos eso y perdemos muchos beneficios. Entonces empiezan a cuidar. La iglesia se convierte en eso, en esa madre que cuida, en esa esposa que cuida lo que tiene y va disminuyendo lo que hemos dicho. Ahora, de esa concepción, de esa forma de ver la iglesia, ¿qué acciones salen? O sea, ¿cómo actúa la iglesia? Se convierten los paganos, está claro, van llegando más personas, ¿no? Hay necesidad de exponer la fe. Claro, entonces como ya eres religión oficial, ¿sí? Del imperio, entonces tienes que exponer nada más. Ahí nacen los símbolos de fe, los credos. Algunos credos nacen antes, ¿no? Pero ahí se va formando los credos porque hay que cuidar la doctrina, hay que cuidar lo que nos han enseñado. Algunos lo van a expresar de esta forma, ¿no? Cuidemos la enseñanza de Jesucristo, la iglesia se va a centrar. Por eso hay que exponer la fe. Antes decíamos el catecumenado, ¿no? Hay que iniciar en la fe. Ahora hay que exponer la fe. Todos los que están viniendo, como si vienes aquí, la religión oficial es eso, entonces ahora exponemos la fe. Y ese es el credo. Y empiezan basta con que te aprendas, ¿no? Te aprendas a profesar tu fe, a decir el credo y eres cristiano. Empiezas a decirlo, porque se suponía que creías en eso. Entonces empiezan los símbolos de fe y aquí van a empezar muchos símbolos de fe, ¿no? Lo que nosotros conocemos es el credo de los apóstoles y el niceno constantinopolitano. Habrá más credos, más símbolos de fe para las personas que en su momento renegaron para salvar su vida, dijeron que no eran cristianas. También nace o surge un credo. Todos los que quieren volver surge para que puedan decir nuevamente profesar su fe delante de todos y volver al cristianismo. Hay otro credo que hacía eso. Hay otro credo que era para la parte sacramental. Pero van haciendo muchos credos. Entonces ya decae el catecumenado, está claro, y se enfatiza la predicación y la catequesis. Entonces, lo que más se va a enfatizar en este tiempo es eso, la predicación. Y aquí, por eso es que van a surgir grandes padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los grandes predicadores.
Es cierto, predican desde la escritura. Ellos no dejan la escritura. Toda su predicación es citas bíblicas, bien elaboraditas, bonitas. Pero en eso se va a centrar la iglesia en este tiempo, en las grandes predicaciones, en los símbolos de fe que hay que profesarlos, en las catequesis. Sí, pero reducida solo a catequesis, ¿no? Aprender eso, explicar el credo. Entonces, eso se va a centrar ahí. La acción de la iglesia va a hacer eso. Por eso es que ese sentido de misión, de anunciar, de iniciar al otro, va decayendo, ¿no? Ahora más que todo, bueno, expon la fe, que ellos lo aprendan, sí, que lo digan, que lo expliquen, y ya está. Entonces te haces cristiano. ¿Quiénes apoyan esta tarea o quiénes realizan esta tarea? Mira, los cambios se van a notar. La iglesia se va jerarquizando. Aquí empieza la jerarquización. Antes hemos dicho una comunidad, ¿no? La única diferencia es entre creyentes y no creyentes. Ahora cambia, cambian las cosas y la iglesia se va jerarquizando ahora, ¿sí? Se va haciendo entre, ya se va notando, ¿no? La función del presbítero, el consagrado, el que tiene el poder sagrado, y esta imagen lo va cogiendo del Estado, ¿no? Como entra a formar parte del Estado, también se va acomodando a eso, ¿no? A lo que es el Estado. Así igualito tenemos nuestro monarca, tenemos nuestro rey, y luego vienen los súbditos. La iglesia más o menos va cogiendo esa figura, ¿no? Entonces, no es que no había antes. Les he dicho que en la primera comunidad ahí está el presbítero, el anciano, el que organiza, ¿sí? El que cuida la fe. Timoteo, Tito, eso es lo que hacen, cuidan la fe, animan en la fe, eso es lo que hacen. Pero ahora va cambiando, ¿no? Esto va cambiando, va siendo un poco distinto, entonces se va jerarquizando la iglesia, ¿no? O sea, la jerarquía, el poder sagrado, los consagrados arriba, ¿no? Y los laicos, la diferencia era entre el poder sagrado o el consagrado y el no consagrado. Ahora no, esa diferencia no es ahora, ¿no? Para referirse a un laico no es suficiente decir el no consagrado, no dice nada, ¿sí? Ahora se remarca otra actitud en este tiempo. Pero la iglesia va estructurándose así, ¿no? Se va dando más importancia a los consagrados, los que tienen el poder sagrado, ¿sí? Se van convirtiendo en los dirigentes, se van convirtiendo en los que dirigen, en los grandes administradores, grandes predicadores. Y el laico sería el no consagrado. Entonces recae la función de evangelizar sobre los pastores, o sea, sobre los consagrados, lo que les decía. ¿Por qué? Porque es una iglesia que se va a centrar en las grandes predicaciones. Entonces, ¿quién pueden hacerlo eso? Los consagrados. Entonces, la evangelización, como hemos visto antes, está en todos. Es una comunidad, todos evangelizamos. Ahora se centra en el pastor, se centra eso. Ya. Entonces, a ver. Estamos hasta ahí. A ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Si me permiten un ratito, voy a hacer una llamada. Pero bueno, igual pueden preguntar. O vayan preparando su pregunta.
Ya, a ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Padre, una consulta. Sí. En esta época, como que ya se va ordenando más todo, ¿no? Bueno, Pero, bueno, a mi parecer también como que se descuida un poco, por lo que usted mismo dice, o sea, cuidan todo lo que han logrado, pero como que se estanca, no avanzan más allá, ¿no? Porque la idea es seguir evangelizando, seguir anunciando, claro. pero como que eso se queda un poco, o me equivoco. Sí, sí, está claro. Pasa eso. Es uno de los peligros, ¿eh? Cuando, cuando te acomodas mucho, ¿no? A lo que es, no sé, a un gobierno también puede pasar, ¿no? Te sientes tan seguro que das por hecho todo, ¿no? Ya, todo está evangelizado, todo está bien, todos son cristianos, pero no sabes lo que pasa en el corazón. Y eso es lo que está pasando. Se han dado cuenta que se pasa de una realidad de persecución, de ser considerados los locos incluso, ¿no? Esos loquitos, así consideran el cristianismo, ¿no? Una secta, los lunáticos, a considerarse ahora, ¿no? Como parte de un imperio, entonces, claro, se relaja todo. Si te has dado, también te has dado cuenta que esa tarea de evangelizar, de misión, se va apagando. Y incluso la forma de evangelizar, ¿no? Antes tienes que anunciar a Jesucristo el carisma. Ahora es más que todo la predicación. Sí, decir, el catecismo, vamos a decir. No sé si habría catecismo en ese tiempo, pero bueno. Pero el credo, ¿no? O sea, las fórmulas pequeñas que concentran todo, esa. Tienes que explicarlo y aprenderlo, decirlo, y eres hombre de fe, ¿no? Ya tienes fe. Lo que antes es distinto, hay que iniciar, ¿no? Hay que iniciar, hay que anunciar, hay que hacerle pasar a esos momentos, esos procesos a esta persona para que tenga fe. Y eso pasa. Si en este siglo pasa y ahora viene más todavía, se agudiza algo más todavía, hasta volver, claro. Vladmer, a ver, ¿quiere decir algo? Padre, claro, creo que pasa algo similar, ¿no? Bueno, en esos tiempos, ¿no? Ahora que estamos haciendo un poquito de historia también recordando, o sea, como usted dice al principio, era anunciar, ¿no? Anunciar a Mm, Jesús. Y, y luego ya es explicar, como una catequesis, ¿no? Ahora similar, pues, ¿no? Ahora la mayoría a veces, la mayoría, no todos, creen en Dios, ¿no? Pero creen a su claro. manera, ¿no? Y ahora, Ujú, bueno, también es la tarea es explicarle, ¿no? Lo mismo que se dice ahí, ¿no? claro, O sea, catequizar. claro. Sí, te das cuenta que es un paso, ¿no? Que se da. La iglesia se concibe de otra forma incluso, ¿no? Ahora la tarea es, la iglesia cuida, explica y descuida un poco lo que es el catecumenado, que es otra dinámica, ¿no? De iniciar una persona. Y es así como va avanzando la iglesia. Ya hemos pasado entonces, mira, de la etapa del inicio de la iglesia, ahora la iglesia en el imperio, ¿no? Cómo actúa pastoralmente la iglesia en el imperio, cómo se va desarrollando ahí. Claro, ahí baja la guardia la iglesia, ¿no? Porque claro, como me asegura que ya es religión oficial, entonces debo cuidar. Ya supongo que todos son cristianos. Ahora me toca solamente instruir, cuidar, vigilar, ¿no? Que no se desvíe. Y la función de la iglesia se va centrando en eso, ¿no? Ya supone que todos son cristianos, entonces hay que vigilar nada más. Bien. ¿Alguna cosa más ahí o pasamos? Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, que ya es 9:07, ¿no? Bueno, vamos a ver si terminamos esta parte o si no, nos quedamos ahí. Ya, hemos pasado entonces desde la época del imperio, ahora vamos a pasar a la etapa medieval. La iglesia en la cristiandad, ¿no? Ya es, todo es cristiano ya, todo es cristiano. A ver, cómo actúa en ese ambiente.
cómo se ve a la iglesia, cómo se concibe. La iglesia tiene injerencia en la vida política ahora. Recuerden que aquí incluso el rey, para ser coronado, necesita ser coronado primero por el obispo, por la iglesia, tiene que coronarle, porque se concibe, ¿no? Que todo el poder viene de Dios, poder terrenal. Entonces Dios tiene que aprobar, lo aprobaba por medio del obispo del lugar, ¿no? Por eso tenía que ser coronado. Si no era coronado por la iglesia, pueda que no aceptasen a ese rey. Entonces, la iglesia tiene una injerencia en la vida política fuerte. Hasta va a querer hacerse así como ellos, ¿no? Como principados. Tiene injerencia también en la vida social, ¿sí? Como va pasando, se han dado cuenta, va cambiando. Ya la iglesia en la etapa medieval, la iglesia en medio de la cristiandad, en medio de estos imperios, ¿sí? Entonces la iglesia va entrando y claro, tiene una injerencia fuerte ahora los obispos en la vida política, la vida social. Tanto así que les dije, no, hay que coronar al rey. Destaca la figura de la iglesia reina. ¿Y una reina qué hace? A ver, les pregunto. Aquí encontramos la figura de la iglesia ahora como una reina. ¿Qué haría la iglesia si tomamos esa figura de la reina? En Gobierno. guías, pueblo. Supervisa, vigila. Claro, la soberanía, el dominio sobre la humanidad, ¿no? Es la que está arriba y la que dirige todo. Por eso se va a concebir a la iglesia como una institución, se va a intentar unir eso, iglesia e institución. Tanto así que tiene que coronar incluso al emperador o al rey, ¿no? Tiene que coronarlo, tiene que aprobarle, si no, problemas, tendría serios problemas el que va a ser emperador o rey. Entonces destaca la figura de la iglesia como reina, ¿no? La soberanía, el dominio sobre la humanidad, una iglesia institución. En ese tiempo, por eso, la iglesia va a tener bastante injerencia hasta en la vida política, en la vida social. Nacen las cruzadas, la Inquisición, ¿sí? La iglesia es la encargada de ver los errores que hay, de juzgar los errores. El rey, el emperador le pide, ustedes dedíquense a ver los errores que hay, analicen, investiguen y luego me dicen a mí qué hay ahí. Y yo ya aplico las sanciones. El gobierno, el Estado es el que aplica las sanciones, ¿no? Bueno, este tiempo de Estados no había, ¿no? Pero es el, el rey o el emperador, los súbditos son los que le piden, ¿no? Le dicen, miren, analicen esta situación y a ver, digan, vienen las cruzadas, defender los lugares santos, como la iglesia hasta puede tener, ¿no? Esos ejércitos para defenderse, ¿no? Ya se va viendo la mentalidad, ¿no? La mentalidad que va surgiendo. ¿Qué acción vendría de ahí? A ver, ¿quiere participar alguien? En este tiempo incluso empezarían los castillos también, ¿no? De los obispos, hay castillos medievales, como reyes también, ¿no? Como príncipes, mejor dicho, los obispos, cardenales, como príncipes ahí. ¿Qué acción sale de la iglesia? La iglesia aparece como promotora de la civilización cristiana, ¿no? Mira, bastante metida en la sociedad. Desaparece el catecumenado. Todo se reduce a la catequesis de los padres, de los grandes teólogos, ¿no? Hay es el tiempo de las catequesis. Decae la misión, está claro. Y predicación porque ahora hay otras inquietudes de la iglesia, ¿no? Es decir, hay que administrar todo. Sobre todo se basa en eso. Hay que administrar. A esto nos toca administrar. Y Gobernar. evangelizar, bueno, ya poco. Poca, Pero como poco, que poca.
poca evangelización, ¿no? Maribel, tienes encendido el micrófono. Sí, no, le decía, pero como que tanto poder sobre la iglesia como que le va a hacer mal, ¿no? Ah, está claro. Porque ahí Tanto, se desaparece el catecumenado, ¿no? Y se reduce la claro, catequesis. O se reduce claro, a un sector solo. claro, como ya tienes todo asegurado, ahora hay que instruir nomás, ¿no? Y además, como tiene mucha injerencia en la vida política, social, más todavía. Y eso es así, ya se han dado cuenta, ¿no? O sea, no es, o sea, no lo digo esto por criticar, sino es la historia y vamos viendo por dónde va caminando. Somos parte de esa iglesia, o sea, tampoco es que nos tiene que quitar la fe, ¿no? Sino que nos hace pensar que tanto poder a dónde puede llevar. Y tiene cosas buenas también, ¿ah? No es que sean cosas malas. Cuando aparecen ahí los grandes estudios en la iglesia, va a aparecer las universidades en este tiempo, centrado en eso, en la reflexión. Nacerán las universidades en el ámbito de la iglesia. De ahí parte, por eso dice la cátedra, ¿no? En las universidades tenemos las cátedras. Las cátedras son lugares donde enseña el obispo. No solamente enseñaba la fe, sino también se enseñaba otras ciencias. Y por eso nacen las universidades en esta época, que es buena, ¿no? Que es muy buena. Un servicio para toda la humanidad. Pero centrándonos en lo que es la vida pastoral, ya nos damos cuenta que más se han centrado en administrar, se hacen grandes administradores, ¿no? Grandes cuidadores de lo que hay. Y lo otro se queda solo en predicaciones, sermones, una iglesia institución, ¿no? Desaparece el catecumenado, todo se reduce a la catequesis de los padres, decae la misión y predicación y se fomenta la administración, ahí todos centrados en administrar. Nace la teología escolar, lo que le decía, ¿no? La especulativa, la teología que es la reflexión, nace las universidades, enseña las otras ciencias también. ¿Quiénes ahí son los agentes o quiénes son los que actúan? La iglesia ya se clericaliza más. Entonces los clérigos como príncipes. Ese tiempo va a haber como castillos también. Y los súbditos serían los laicos, ¿no? Si se dan cuenta, ha cogido un poco de la organización de cómo se organizaron en ese tiempo, ¿no? Los imperios, el rey, el príncipe y los súbditos abajo, los laicos, ¿no? Y está claro que va a sobresalir la figura del Papa, ¿no? Como el soberano, el príncipe de todos. Sí, un poco para acomodarse o copiar esa imagen. Bueno, hasta aquí. A ver, ¿alguna pregunta? Para que no se queden con las dudas. Aquí sí habrá preguntas. Nada. Lo bueno de esta época es, como usted dijo, ¿no? Que nacen los grandes teólogos, los grandes estudios, las universidades y todo ello, que hasta el momento nos Claro, sirve. sí, de hecho, sí. Bueno, más cosas también, ¿no? Tampoco, no he puesto todo tampoco aquí, ¿no? Sí. ¿Algún cuestionamiento más? Padre, dijo la relación de cura-iglesia, ¿qué más dijo? ¿Cómo? La Usted iglesia, dijo, hay una relación entre cura, iglesia y... no me ubico. A ver, ¿en qué parte? Estuviste explicando.
Ya, donde se ¿cuál? hacen grandes administradores y está Ah, Cuba, iglesia. a ver, Me faltó anotar el otro punto. Eran 3. ya me acordé. Ya. A ver, no se me viene a la cabeza. Bueno, hemos recorrido entonces hasta el siglo XV, ¿ya? Donde ya va a empezar un poco lo que sería ya el modernismo, ¿no? La etapa medieval es eso, ¿no? Donde hay un predominio de la fe fuerte, pero no tanto cuando hablamos de predominio de la fe o del sentir religioso cristiano, en el sentido de que hay una gran evangelización, no, sino en que el sentido de que la religión ha conquistado, ¿no? Bastante el ámbito social, político, todo. Ha conquistado y tiene gran injerencia, tiene gran dominio en todo. Los obispos son considerados como príncipes incluso, los clérigos también, y los laicos súbditos, claro. Entonces, muchos de ellos van a tratar también de tú a tú con los reyes incluso. Entonces, es un momento así, ¿no? Que destaca eso. Luego, es la etapa medieval, ¿no? Todo está dirigido a Dios. Todo se dirige a Dios, incluso hay que consagrar, como te digo, a los reyes, hay que consagrarlos, hay que ungirlos, hay que coronarlos. Si no, no vale su elección. Sí. Bueno, la iglesia es una institución más. Luego vendrá la época moderna, la reforma contra reforma, y la ilustración, y ahí sí ya nos hará temblar como iglesia y nos hará ver quiénes somos y hay que volver a lo que somos, porque ya de un sentir religioso, o sea, los reyes aceptan ser coronados porque sienten también, tienen su sentir religioso, necesitan de eso. Pero como les digo, ese sentir religioso que nos suena positivo, que nos sonaría positivo a nosotros, no se está refiriendo a ese sentir religioso de evangelizar, de anunciar, no, sino hay un fuerte sentir religioso y que se ha aprovechado como para también destacar, tener injerencia y como decir, somos también una institución y hablamos de igual a igual. A ese sentido me refiero. O sea, la época medieval es eso, un fuerte sentir religioso. O sea, necesitamos de la iglesia, pero en ese sentido de organizar todo, de tener todo organizadito. ¿Sí? Entonces, la siguiente etapa que vamos a ver ya es como un cuestionamiento a la iglesia y ahí la iglesia empieza, ¿no? Porque será un querer salir de esta época donde todo nos sonaba, está muy unido, la administración temporal con la fe, con Dios. La ilustración dirá todo lo contrario, ¿no? Y dirán, rechacemos todo lo que suena a fe y utilicemos solo la razón. Entonces llega un momento el golpe para la iglesia, ¿no? Decir, ahora, ¿qué hacemos? Pues ahí es cuando empiezan a reaccionar. Será tiempo donde hay que reaccionar y ver cuáles son nuestros orígenes y a qué hay que volver, qué es lo que necesitamos ahora, o qué hemos dejado, qué es lo que hemos olvidado, que hemos dejado en el pasado y no nos ayudó. Y va a ser el momento donde viene el volver, el regresar. No tan fácil que hasta ahora estamos, pero viene esa tarea de regresar. Bien, nos vamos a quedar ahí, ¿no? Y luego la otra clase continuamos.